anterior clase nosotros nos habíamos quedado básicamente en el desarrollo del artículo, déjenme ver, del artículo 12. Ahora nos vamos al artículo 13, por favor. ¿Qué es lo que vamos a analizar bajo el concepto de interpretación? Vamos a analizar básicamente qué son los derechos, qué son los deberes y qué son las garantías constitucionales que aparecen contenidas en esta norma constitucional en favor de hombres, mujeres, niños y ancianos que habitan como población heterogénea el carácter del territorio donde ellos viven. No se olviden que el territorio boliviano, como cualquier territorio del mundo, no es único en su sentido expreso. Está conformado por varios territorios. A grandes rasgos, cuando nosotros lleguemos a ver el territorio nacional, vamos a ver que está viabilizado en una división tetrasegmentada del poder público en el sentido vertical, que nos permite observar distintos territorios con distintas autoridades que emiten esos mandatos políticos y jurídicos que se transforman en cosas que deben hacer y no deben hacer los ciudadanos seguidas de sanción. Entonces, en esta consideración continuamos y nos ubicamos básicamente en el artículo 13. Vamos a analizar los derechos, los deberes y las garantías constitucionales. A ver, ¿qué es lo que habíamos estado comentando básicamente? Que toda constitución tiene una parte muy importante en su desarrollo. Y esta parte muy importante en su desarrollo está contenida por un conjunto variado de aquello que nosotros consideramos derechos. ¿Qué son derechos? Son las libertades individuales que tienen los individuos y que les posibilitan viabilizar todas estas acciones diarias que realizan en sociedad para beneficiarse del producto sinalagmático de esa asociación jurídica que por millones de veces se produce en la sociedad mundial y también en la sociedad boliviana. A ver, veamos el artículo 13, parágrafo 1. Literalmente, la Constitución afirma lo siguiente: los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables. ¿Qué significa la palabra inviolable en términos jurídicos? Que ninguna persona, que ninguna autoridad puede tratar de restringir, anular un derecho que le ha sido conferido por la Constitución a una persona física, a una persona colectiva o a un conjunto de instituciones que anima el mundo de la sociedad boliviana. Entonces, los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales. ¿Qué significa? Que estos derechos y libertades son iguales en número y en cualidad para cada una de las personas que anima el mundo de la población que está asentada en el territorio del Estado boliviano. Interdependientes significa básicamente que estos derechos dependen del movimiento y de la acción de otros derechos que han sido concedidas a otras personas e instituciones. Son indivisibles. Eso significa que los derechos no se los puede parcelar, no se los puede dividir. Los derechos en este caso son únicos e indivisibles, son progresivos, porque los derechos que están establecidos en la Constitución no son los únicos con los que cuenta la sociedad boliviana. Pueden haber otros que no estén enumerados de forma expresa en la Constitución política del Estado. Entonces, en esta característica, habrán nuevos derechos que aún sin estar formalmente establecidos de forma escrita en la Constitución, valen también para que el ciudadano o la autoridad inicie un reclamo ante un tribunal de justicia pidiendo la restitución de un derecho que cualquier otra persona le hubiese pretendido conculcar a otro ciudadano o otra autoridad. Entonces, el Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. Esto implica que el Estado tiene un curso de acción general respecto de estos derechos para viabilizar siempre y en cualquier condición jurídica aquella característica básica de estas libertades que conforman los derechos en favor de los miembros de la sociedad boliviana. El parágrafo 2 del artículo 13 afirma: los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. Es lo que habíamos comentado de forma anterior. ¿Eso qué significa?
que de forma escrita ya están enunciados en la Constitución Política del Estado algunos derechos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a los servicios públicos que ofrece el Estado a los miembros de la sociedad boliviana, el derecho al acceso a la salud, el derecho al acceso a la educación. Estos derechos, que están efectivamente con nombre y apellidos contenidos de forma escrita en la Constitución, son derechos establecidos por la Constitución, pero hay otros derechos que no están desarrollados de forma escrita en la Constitución, lo que significa, sin embargo, que con el tenor del artículo 13, parágrafo 2, por no estar enunciados, escritos y definidos algunos otros derechos en la Constitución, estos no serían válidos. Son válidos tanto como los derechos escritos. El artículo 13, ¿qué es lo que manifiesta? La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. Esto implica que las libertades entendidas como derecho tienen un curso de acción homogéneo, universal para todos y cada uno de ellos. No hay derechos que sean fundamentales y que estén por encima de otros derechos establecidos entre los escritos y los no escritos en la Constitución Política del Estado. El parágrafo cuarto del artículo 13 manifiesta los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecerán en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Como ustedes pueden ver, aquí hay una aclaración de aquello que se entiende por norma internacional que no ha sido efectivamente viabilizada en la sociedad boliviana, pero que la sociedad boliviana la ha aceptado al provenir de organizaciones internacionales del derecho internacional público, como es el caso de las normas que provienen fundamentalmente de las actividades que realiza de forma común la Organización Nacional, la Organización de los Estados Americanos o la ONU, Organización Nacional Internacional, muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque de la ONU proviene, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, que es una norma externa a la que había sido pronunciada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero viendo la importancia de esta norma y siendo Bolivia signataria de la Organización de las Naciones Unidas a nivel internacional, la ha aceptado en su integridad. Ahora, ¿cómo deben interpretarse estas normas constitucionales que han sido aceptadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional y que vienen por afuera del sistema legislativo boliviano? De forma muy clara, la Constitución dice: los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. O sea que la interpretación corresponde al texto internacional de esos acuerdos, de esos convenios, de esos concordatos que han sido aceptados plenamente por Bolivia y han sido ratificados a través de su Asamblea Legislativa, y se debe interpretar de conformidad con esa escritura inicial que proviene por afuera de la legislación boliviana. Hemos visto que los derechos fundamentalmente son individuales y son libertades para todos y cada uno de los bolivianos que habitan la sociedad y que les permite y les garantiza ejecutar esos procesos de asociación económica, jurídica, política, de cultura y de ideología, ¿no es cierto? En esta perspectiva, ahora damos un breve repaso de aquello que significan deberes. ¿Qué son los deberes? Los deberes son las obligaciones que asumen los bolivianos respecto de mantener en perfecto estado de funcionamiento estos derechos y o libertades que contienen cada uno de los aspectos que van a realizar los individuos en la sociedad boliviana.
una obligación, por ejemplo, que tenemos los destinatarios del derecho, que no son otros que los ciudadanos y las autoridades, es de obedecer el cumplimiento específico de la norma constitucional y las demás normas que están establecidas en el bloque de constitucionalidad, tal como ya lo observamos en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado. Entonces, en Bolivia, como en cualquier otra nación-estado que intenta cambiar de modelo estatal a través de esta característica de pluralidad y de lo pluri en el campo económico, político, jurídico, ideológico y de creación de riqueza, es que estos derechos, estas obligaciones forman una pareja conjunta para la realización de las actividades cotidianas que realizan los hombres para obtener esos resultados sinalagmáticos, recíprocos y comunes que le corresponden a cada pareja de asociados, a dos o más personas que podrían viabilizar también estas actividades, derechos o libertades. Y estas obligaciones están referidas al cumplimiento de esa normativa. Cuando hablo de la normativa me estoy refiriendo al bloque de constitucionalidad con sus 4 peldaños. La norma constitucional, la norma internacional, las leyes ordinarias, las que provienen del derecho administrativo para administrar, organizar y ordenar el territorio dividido en 4 partes en la sociedad boliviana a cambio de autoridades que emiten ese mandato político y jurídico para disponer de una forma específica establecida en la materia jurídica para que los ciudadanos se comporten de la forma como está conceptuada cada una de estas actividades que son permitidas y que no son permitidas en la sociedad boliviana. El parágrafo 4 del artículo 13 dice: los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa que reconocen los derechos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecerán en el orden interno. Eso significa que cuando Bolivia reconoce a través de su Asamblea Legislativa una norma que proviene por fuera de este sistema legislativo, esta se incorpora y rige las actividades del orden interno de la sociedad boliviana. Ahora, como hemos hablado de derechos, de garantías, culminamos nuestra caracterización con la conceptuación de aquello que nosotros entendemos por garantías constitucionales: derechos, libertades, deberes, obligaciones. Garantías constitucionales son aquellos procedimientos que la Constitución Política del Estado, en su segunda parte, que es el Código de Procedimiento Constitucional, le garantiza a cualquier ciudadano, a cualquier persona jurídica o a cualquier organización pública en la sociedad boliviana, que ese derecho y esa libertad van a ser cumplidos tal como están definidos en la clasificación de los derechos constitucionales. Entonces, para viabilizar una garantía, como por ejemplo el derecho a la propiedad privada que tienen los hombres y las mujeres en la sociedad boliviana, cualquier persona que se sintiese menoscabada por otra persona o conculcada en sus derechos por otra autoridad respecto de su derecho o libertad a la propiedad privada, puede, a través de su abogado, concurrir ante un tribunal de justicia y solicitar constitucionalmente que se le devuelva ese derecho que se le amenaza o que se le pretende conculcar definitivamente. Entonces vean ustedes que estas características forman parte importante de la Constitución y ocupan un proceso vasto que tiene la Constitución Política del Estado para viabilizar el cumplimiento de sus derechos, sus obligaciones y sus garantías. A modo simplemente de lectura rápida, indicamos algunos artículos que están contenidos en esta clasificación de derechos, ¿no es cierto?, en la Constitución Política del Estado, una vez que hemos caracterizado su concepto de libertad, su concepto de obligación y su concepto de garantía procesal constitucional para devolver un derecho conculcado o amenazado con un acto de conculcación por persona distinta o por persona estatal, es decir, una autoridad. Esto no lo vayan a tomar en cuenta por el examen, es simplemente una lectura, como el obiter dicta, al paso de los distintos derechos que están clasificados en la Constitución Política del Estado.
Por ejemplo, hay en esa clasificación aquello que se llama derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Como ustedes ya lo podrán observar en el artículo 15, parágrafo 1 de la Constitución, son derecho a la vida, a la integridad física. ¿Qué es lo opuesto a la vida? El homicidio, el asesinato, el suicidio, el feminicidio, la lesión seguida de muerte, que ustedes las van a analizar de forma muy importante cuando viabilicen esa normativa penal el año 23, es decir, para el próximo año, ¿no es cierto? Entonces, estos derechos se denominan fundamentales porque están relacionados con la vida y la posibilidad de cumplir esas acciones. Cuando una persona tiene vida, puede beneficiarse de las mismas y beneficiar también a su asociado. Entonces, estos derechos fundamentales en la clasificación boliviana están relacionados con la vida, porque si una persona muere, ya no tiene derechos, ya no tiene obligaciones, ya no tiene garantías, ha desaparecido físicamente y aquello se materializa con el concurso del oficial del registro civil que extiende el certificado de defunción de una determinada persona, dice. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles de forma física, psicológica y sexual. Todas las personas, en particular mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Bueno, esto es simplemente para caracterizar los derechos fundamentales y para que ustedes tengan una noción específica de cuál es esa clasificación de derechos que existe en la Constitución. Acabamos de leer una clase de derechos, los más importantes, que la Constitución llama de forma propia derechos fundamentales y que habían estado relacionados con el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual de las personas físicas, sobre todo que tiene la sociedad. Otros derechos fundamentales, el derecho al agua y a la alimentación. En este caso, el acceso al derecho al agua y el acceso a la alimentación en condiciones de autonomía, ¿no? También tiene otro acceso de derecho la sociedad boliviana, cuando en el artículo 17 se plantea el carácter de la educación, el carácter del derecho de la salud en el artículo 18, en el 19 el derecho al hábitat y a la vivienda adecuada para cada uno de los seres humanos que habita el territorio boliviano. El artículo 20 habla del acceso universal y equitativo a los servicios de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas, domiciliario, postal y telecomunicaciones como características de servicios que se presta por el Estado a través de la práctica y el ejercicio del derecho administrativo y que liga al Estado con el ciudadano para mejorar su nivel de vida en la sociedad. Luego, otro tipo de derechos. Así como hemos hablado de derechos civiles, también tenemos derechos políticos y esos derechos políticos están comprendidos en el artículo 21. Simplemente a guisa de ejemplo, leamos algunos. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, libertades de unión y asociación, a expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones por cualquier medio de comunicación. Entonces vean ustedes que los derechos, además de ser libertades individuales consagradas para las personas físicas, ¿no es cierto? Y para cualquier otro tipo de organización que se desenvuelve en la sociedad, también había estado constituido en su clasificación por ese otro tipo de derechos, que son los derechos políticos. Entonces, en esta clasificación ya estamos viendo de forma inmediata derechos fundamentales, derechos civiles y derechos políticos. Entre otros derechos políticos tenemos a la dignidad, la libertad de la persona, la seguridad personal. En el artículo 24 tenemos derecho a la petición de manera individual. Este derecho ustedes lo van a realizar cuando sean profesionales todos los días de su vida, cuando requieren algún tipo de información de alguna institución estatal, utilizan este artículo 24 para consolidar su fundamentación jurídica y pedir a cualquier institución se le provea de cualquier servicio que al mismo tiempo provee también esta institución para viabilizar el acceso a algunos de los derechos que están contenidos en la Constitución, sean los fundamentales, sean los derechos políticos que acabamos de leer. El derecho a la inviolabilidad del domicilio, eso significa que el domicilio tiene características que están relacionadas con su inviolabilidad. Nadie puede usurpar
nadie puede, mejor dicho, ingresar en forma diurna o nocturna sin el permiso de los habitantes de un determinado domicilio a estos instrumentos domésticos en los cuales se resguarda la población boliviana. Vean ustedes que para su elemental caracterización están considerados como derechos también políticos y derechos jurídicos en la fundamentación constitucional. Luego viene en el artículo 26 los denominados derechos políticos en forma específica, ¿no es cierto? Simplemente para dar un repaso rápido de todos esos derechos que tenemos en la sociedad boliviana. ¿Cuándo se suspenden los derechos políticos? Eso lo tienen establecido en el artículo 28. Por tomar armas y prestar servicios en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra. Si Bolivia está en una conflagración de tipo militar externo, cualquier individuo que preste o que realice alguna actividad contraria a los intereses militares de la sociedad boliviana en ese momento de una conflagración bélica, será considerado como un requisito esencial para que el ejercicio de estos derechos políticos se les suspenda por defraudación de recursos públicos. ¿Por qué? Esto es muy importante, porque los recursos públicos que tiene el Estado para viabilizarlos a través del derecho administrativo y las políticas públicas nacionales, locales, departamentales o regionales siempre tienden a elevar el nivel de vida de los ciudadanos. Y si algún ciudadano, como ser un funcionario público, defrauda estos recursos, también puede ingresar en esta categoría de suspensión de los derechos políticos. Y finalmente, por traición a la patria, cuando una persona va contra los intereses específicos del pueblo boliviano, sus organizaciones e instituciones. Luego, en el artículo 30, tienen aquello que en la clasificación se llaman derechos colectivos. Vean ustedes que en la clasificación ya hemos visto que derechos fundamentales, derechos políticos y ahora vemos derechos de las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Simplemente, a guisa de ejemplo, veamos alguna característica. A la libre determinación y territorialidad, a la titulación colectiva de tierras y territorios. ¿Cuál es la característica esencial de este tercer derecho que aparece en la clasificación de derechos constitucionales de Bolivia? Que estos derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos han sido viabilizados en la Constitución del año 2009 como una innovación constitucional, porque antes, cuando teníamos el sistema republicano unitario centralizado, simplemente veíamos que los derechos se desplazaban sobre la base individual de estas libertades en favor de la sociedad boliviana, pero ahora vemos que los derechos colectivos son desplazados por el Estado en favor de estos sujetos colectivos que han sido integrados al territorio y a la sociedad boliviana bajo el concepto básico de nación. No se olviden que cuando se habla de nación en términos jurídicos o políticos, siempre hacemos alusión a una partícula articulada de territorio y sociedad. Entonces, como estos grupos nacionales, quechuas, aymaras y tupi-guaraní, se han integrado a los grupos heterogéneos que conforman la población y han sido la población boliviana y han sido reconocidos y visibilizados por la Constitución, la misma les ha dotado de estos derechos colectivos que son distintos de los derechos individuales que tiene la sociedad boliviana. A ver, y así tenemos los derechos sociales y económicos, como son el derecho al medio ambiente, el derecho a la seguridad y a la salud social, ¿no es cierto?, que en un país pobre como el de Bolivia es un derecho muy importante. Luego tenemos el derecho al trabajo y al empleo. Tenemos también en el artículo 47 el derecho al comercio, a la industria, etcétera, etcétera. El derecho a la negociación colectiva al margen de la individual que sigue vigente respecto de los derechos del trabajo, la libre asociación empresarial, que es una característica de defensa del emprendedor capitalista en la sociedad, el derecho a la huelga, como el ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos. Claro que este derecho a la huelga, que está enunciado en el artículo 53, necesariamente debe cumplir con los requisitos establecidos en la Ley General del Trabajo y su procedimiento.
si no se procede en relación a estos requisitos para viabilizar una huelga, aunque esté protegida constitucionalmente, se la puede declarar como ilegal y no tener ningún efecto jurídico. Ahí tenemos el derecho a la propiedad, que es tan importante. No se olviden ustedes que en su condición de abogados siempre van a viabilizar este derecho que pasa estructuralmente por el conjunto de todos los elementos que conforman la sociedad boliviana y que es el derecho a la propiedad. Por su importancia, este artículo sí lo hacemos ingresar al examen. Entonces, directamente del antiguo artículo nos pasamos al 56 y eliminamos la lectura de los derechos y su clasificación que acabamos de realizar. Esto vale para el examen. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. Artículo 56.2. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Y 53, parágrafo 3. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. Como ustedes pueden ver, en este artículo se está viabilizando eso que nosotros manifestamos como derechos y garantías procesales para que los individuos no queden desposeídos en sus derechos por actitudes de personas o de autoridades. Vayamos a la interpretación de este artículo 56, que es muy importante. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva. Cuando se habla de propiedad individual o colectiva, se está hablando de la propiedad individual inicialmente de las personas físicas, es decir, personas mayores de 18 años que han adquirido con el producto de su trabajo algún tipo de propiedad privada, como ser un auto, como ser la propiedad de un bien inmueble, que es una casa o la de su oficina, donde van a trabajar posteriormente como abogados. Y también la Constitución habla de la propiedad privada y su defensa como garantía de aquellas personas colectivas. Y ya sabemos que cuando se habla de personas colectivas se habla de una ficción jurídica y en este caso de las personas colectivas que ya las habíamos definido de forma anterior. Ahora, la condición para que esta defensa y esta garantía se viabilice al interior de la sociedad boliviana en función de las personas físicas y en función de las personas de naturaleza colectiva o personas jurídicas, es la siguiente, que tanto las personas físicas cuanto las personas colectivas, para gozar de este derecho como libertad, para gozar de esta garantía de la propiedad privada que les ofrece el Estado, es que estas personas físicas y colectivas deben cumplir una función social. ¿Eso qué significa? La función social es un concepto transversal que cubre toda la totalidad estructural del derecho. Generalmente se utiliza este término de función social para las relaciones agrícolas que existen al interior de la sociedad boliviana. Cuando los individuos que se dedican a producir alimentos para la sociedad boliviana y comercializarlos en los mercados de los departamentos, se supone que estos, como propietarios de la tierra, deben viabilizar toda la capacidad de esa tierra productiva que tienen para crear estos elementos que sirven para la satisfacción alimentaria de la sociedad. Entonces, aquí se observa en un análisis técnico la relación de la defensa de la propiedad privada con el interés colectivo. El Estado siempre va a privilegiar el derecho como libertad y la garantía de ese derecho y esa libertad, siempre que estas personas cumplan desde su punto de vista privado la propiedad jurídica sobre la tierra para que esos frutos determinen una viabilización de satisfacción de derechos alimentarios, como es el caso de las relaciones agrícolas. Ahora, cuando se habla de funciones sociales, como ustedes ya lo van a ver en derecho de relaciones agrícolas cuando analice este tema, esta función social es muy importante y es un elemento técnico que pertenece a la concepción de retener ese tipo de propiedad privada siempre y cuando se cumpla esta función. El 56.2 dice, se garantiza la propiedad privada
siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Es decir, que la propiedad privada no es de uso absoluto que le corresponde en su decisión única y exclusivamente a la persona física o colectiva, sino que tiene que estar conectada con el interés colectivo. Un ejemplo claro, supongamos que ustedes tienen una casa enorme y de esa casa enorme solamente, qué sé yo, utilizan unas 10 habitaciones y les quedan restantes unas 5 habitaciones vacías. ¿Cómo conectan lo individual de la propiedad privada con lo que se denomine como función social o como interés colectivo? Por ejemplo, viabilizando la renta en alquiler o en anticrético para que otras personas que no tienen esta capacidad de propiedad privada sobre estos bienes inmuebles puedan gozar de estas infraestructuras físicas para su viabilidad como actividades domésticas de domicilio o para ejercitar cualquier cosa. En este caso, entonces, se está relacionando siempre lo privado con lo público como requisito fundamental para mantener el derecho y la garantía constitucional respecto de la propiedad privada para personas físicas o colectivas. Esta característica que les estoy comentando no es nueva, no es innovativa en la Constitución Política del Estado. Es una repetición de las antiguas constituciones políticas del Estado que se exigen, para su realización sobre la base del derecho europeo, fundamentalmente de Francia y Alemania, que garantizan esta propiedad respecto de que sean cumplidas efectivamente la función social y el interés colectivo. Si no se cumplen y aun cuando una persona tiene derecho colectivo, por ejemplo, en el campo de las relaciones agrarias, supongamos que tiene, qué sé yo, 500 hectáreas, como sucede como una partícula básica muy pequeña en las sociedades del oriente del país, Beni, Pando, Santa Cruz. Y si esas 500 hectáreas no están dedicadas en su mayor parte a la función universal de producción de alimentos, el INSA, que es la institución tecnológica y de seguridad de todas esas características normativas, puede viabilizar perfectamente que esa parte que no está viabilizada, la satisfacción de productos alimentarios, sea objeto de remate para que otras personas que sí están interesadas en producir esos alimentos necesarios para la sociedad boliviana cumplan con esta función social y la desplacen hacia los intereses colectivos también de la sociedad. Entonces, la función social es muy importante, es un requisito en el campo de las relaciones agrícolas que ustedes las van a analizar, me imagino, el 23. El artículo 53.3 dice: se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. Como ustedes pueden ver, la sucesión hereditaria es una característica considerativa normativa específica del Código Civil y del Código de Procedimiento. Ya saben que los sustantivos designan derechos y obligaciones de personas y autoridades, y lo adjetivo o procedimental, ¿no es cierto? Código Civil Procedimental, en este caso, designa el conjunto de procedimientos que ustedes, como especialistas guiando a sus clientes, van a poder viabilizar para que se establezca estos derechos de propiedad privada, que es el objeto central de este tema que estamos analizando como derecho a la propiedad privada. Ahora, uno de los requisitos por el que una persona, sin haber invertido un determinado peso en la compra de un bien inmueble con características privadas, es el caso de la sucesión hereditaria. Eso se produce cuando los causantes, padre o simultáneamente padre y madre, fallecen y dejan un conjunto de hijos, los que tienen derecho a todos los bienes que han constituido como patrimonio familiar las personas causantes, en este caso el padre y la madre. Esa función de acceder de forma privada a un bien en el que ustedes no han participado con ningún elemento económico para su adquisición es una garantía constitucional que está establecida por esta Constitución en función de todas aquellas personas que con vínculos biológicos o con vínculos jurídicos, ¿no es cierto?, tienen derecho a los bienes que han dejado sus padres biológicos o sus padres adoptivos. Ahora vamos a ver en el artículo 57, y esto también forma parte del examen,
aquello que nosotros entendemos como restricciones a la propiedad privada. Habíamos visto dos restricciones fundamentales a la propiedad privada, como es el cumplimiento o no cumplimiento de la función social, como es el cumplimiento o no cumplimiento de la extensión del derecho privado individual o colectivo hacia los intereses colectivos que tiene la sociedad boliviana. Ahora, en el artículo 57 encontramos otro tipo de restricción que puede negar el derecho y la garantía a la propiedad privada en Bolivia, siguiendo la tradición francesa, que es la que ha adoptado la sociedad boliviana, para considerar la propiedad como un derecho y considerar la propiedad como una garantía que puede recuperarse en un tribunal de justicia. A ver, ¿qué dice el artículo 57? El artículo 57 dice, la expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública calificada, conforme con la ley y previa indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión. ¿Qué es lo que nos está comentando este artículo 57? Otro tipo de restricción privada que tienen las personas que están garantizadas en su propiedad privada en función de aquello que hemos llamado como derecho y como garantía constitucional. ¿Cuándo sucede todo esto? Todo esto sucede cuando a través del derecho administrativo que guía el desempeño de las distintas funciones institucionales, como por ejemplo la autonomía departamental, la autonomía local o municipal, la autonomía del territorio indígena, originario campesino o la autonomía de la administración central, decide afectar una propiedad privada cuyo derecho y cuya garantía están constitucionalizados y acuden en defensa de la persona que está a punto de ser violada en sus derechos por estas autonomías que en el derecho administrativo son las que ordenan y organizan el territorio. Supongamos que la alcaldía, como es el caso, por ejemplo, de esta avenida que no se la ha concluido y que pasa muy cerquita por la universidad, la avenida Oquendo. Han visto ustedes que la avenida Oquendo se ha ampliado a partir de los límites oeste y del límite este, ¿no es cierto? Se ha ampliado ¿para qué? Para mejorar el flujo de personas, el flujo de mercancías y para que éstas puedan transitar de forma muy libre en ese eje de relación norte o sur, y para eso la alcaldía ha tenido que afectar algún tipo de propiedad privada de algunas casas que están ubicadas en la acera oeste o en la acera este. La ley le concede este trámite de expropiación a estas organizaciones institucionales, siempre y cuando estas organizaciones institucionales cumplan con lo determinado por el artículo 57 a través de esta característica técnica que se denomina expropiación. Es decir, que la alcaldía, cuando está afectando, en este caso, por razones de ampliación de la faja de zonamiento de la avenida Oquendo, a todos los habitantes y propietarios privados de la acera este o oeste en relación a su propiedad para conseguir esa ampliación y conseguir una mayor movilidad de flujo de personas, de mercancías y de vehículos que transitan de norte a sur, ¿no es cierto? El Estado le concede esa característica de restricción a estas autonomías, pero estas autonomías para viabilizar esta restricción de la propiedad privada garantizada para los propietarios de la acera este o oeste tiene que fundamentarse en una causa jurídica, que la Constitución Política del Estado la denomina básicamente como causa de necesidad o utilidad pública. Si la apertura ampliada de esta avenida Oquendo va a permitir el flujo de más personas, de más mercancías, de mayor cantidad de movilidades en el tramo norte-sur, afectando la propiedad en la relación este-oeste del eje, entonces el Estado le permite a esta institución que es la alcaldía viabilizar esa ampliación, aunque se afecte privadamente el derecho de propiedad privada y su garantía.
¿Cuál es la condición? Que se fundamente la necesidad o utilidad pública. Entonces, la expropiación no cursa por intereses individuales, siempre cursa por intereses colectivos que corresponden para dar un mejor servicio a la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que debe cumplir esta institución de derecho administrativo, que es la alcaldía, que está viabilizando esta afectación del derecho de propiedad privada de esos habitantes de la acera este y oeste por donde circula la avenida Oquendo, que así como ellos están afectando la propiedad privada garantizada por la Constitución, constituida como un derecho, una libertad o una libertad para las personas físicas y colectivas, estas deben viabilizar lo que el artículo 57 constitucional manifiesta. Debe haber previa indemnización justa. Cuando habla de previa indemnización justa, significa que el Estado debe viabilizar un pago, ¿no es cierto?, en condiciones comerciales de esa parte que va a afectar de la propiedad pública que colinda con la ampliación de la avenida Oquendo. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión. No se puede revertir la propiedad privada. Lo que sí se puede hacer es expropiar, pero cumpliendo una condición para el expropiante, que es la necesidad de utilidad pública, y para el expropiado, el pago de indemnización justa de aquellos metros o centímetros cuadrados que se les deste a su propiedad como emergencia del cumplimiento de utilidades públicas tendientes a mejorar el flujo norte-sur de la avenida Oquendo. Entonces vean ustedes que la propiedad privada no es un derecho absoluto que se viabilice en la sociedad. Hay que cumplir determinadas condiciones para que ésta surta sus efectos. Es el caso, por ejemplo, donde se va a construir la famosa ciudadela, no hace rato que se habla y nunca se ha hecho, la ciudadela hospitalaria para la ciudad de Cochabamba, que es la ciudad más frágil, con menos servicio sanitario, porque se ha dicho que todo eso va a servir para viabilizar grandes hospitales y mejorar el sistema sanitario de Cochabamba, que entre los departamentos del eje debe ser el peor servido, ¿no es cierto? Hay ciudades como La Paz, Santa Cruz, que tienen mejor infraestructura y Cochabamba no la tiene. Entonces, por vía de la expropiación se ha decidido afectar una parte del hipódromo para instalar en esos espacios esta infraestructura sanitaria, pagando, como se dice, la justa indemnización al que sea propietario de una parte del hipódromo, porque el hipódromo tiene una doble característica. Por una parte es propiedad privada y de otra parte es propiedad pública. En lo que concierne a la propiedad pública no hay ningún problema. El problema es respecto de aquella institución del hipódromo que tiene algún tipo de propiedad privada sobre alguna cantidad de metros cuadrados sobre esa institución que la van a destinar por expropiación a la mejoración del sistema sanitario. Entonces vean ustedes que el derecho y la libertad, defensa de la propiedad privada y su garantía tienen condiciones específicas que cumplir, tanto para las autoridades como para los propietarios privados en caso de que se decida restringir la propiedad de un ciudadano o de una persona colectiva. Bueno, hablando de derechos, tenemos los derechos de la niñez, la adolescencia y juventud. Quisiera detenerme un momento en este artículo que es tan importante para el derecho respecto de la libertad de la propiedad privada. Me van a esperar un cachito y voy a hacer un código civil. El código civil, que ustedes también lo pueden comprar porque lo vamos a utilizar, ya les he dicho, a finales de este año para aprender a hacer contratos, que es uno de los documentos característicos que hacemos los abogados y que cuando tienen problemas se van a tribunales para discutir su legalidad y su legitimidad. Es importante porque en este momento, apelando a la Constitución, simplemente hemos hablado de derechos, hemos hablado de obligaciones y de garantías constitucionales. Doctor, ¿cómo sabemos? Dice, no sé quién es Zulma Castillo, no se le entiende su mensaje, por favor aclárelo, y ya lo sabe, al final de clases los mensajes. Entonces les digo que les voy a hacer el Código Civil para que ustedes diferencien el derecho a la propiedad privada como derecho y garantía
del ejercicio de negociar la propiedad privada al que tenemos derecho todos los habitantes y todas las personas colectivas de la sociedad boliviana. Hay que diferenciar muy bien entonces derecho, libertad, garantía de defensa de la propiedad privada y el ejercicio, porque el ejercicio no está establecido en la Constitución Política del Estado, está establecido en ese Código Civil, que lo vamos a ver nosotros en el campo de las obligaciones para crear los contratos, pero ahora lo podemos ver en el campo de este artículo que nos interesa y es el que transversalmente cubre todos los derechos de los bolivianos, de las bolivianas y de las organizaciones que aparecen como ficción jurídica, las personas colectivas. Me esperan entonces un cachito y les voy a leer 2 artículos básicos del Código Civil para que vean cómo se puede viabilizar el ejercicio de la propiedad privada diferente del derecho, la libertad y la garantía constitucionales. A ver dónde está ese mi código. Bien, entonces no se olviden comprarse sus constituciones y su código civil, que lo vamos a utilizar de forma intensiva, ya saben, a la finalización de este año en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Y también este código civil les va a servir a ustedes para que estudien sus organizaciones especializadas normativas e interpretativas el año 2023, cuando estudien normas penales, normas civiles, normas familiares y sus procedimientos. A ver, déjenme ubicarme en el ejercicio de la propiedad privada que no se halla en la Constitución como derecho, como libertad y garantía, sino se halla fundamentalmente establecido en el Código Civil que actualmente tiene plena vigencia. A ver, aquí está. Esto también forma parte del examen por el primer parcial. Pueden copiar el número del artículo. El artículo que vamos a comentar para diferenciar el derecho de la propiedad privada como derecho, como libertad y como garantía, y lo diferenciamos de estos 3 conceptos constitucionales como ejercicio de la propiedad privada, viabilizada en todo tipo de acciones jurídicas contractuales que nosotros realizamos cuando negociamos bienes inmuebles que forman parte de nuestra propiedad y que tienen la respectiva publicidad en derechos reales. A ver, nos vamos al artículo 105 del Código Civil. Por favor, copien para sus exámenes. Artículo 105 del Código Civil en actual vigencia. ¿Qué dice el artículo 105? Habla de un título, es el título tercero, y este título tercero se centra específicamente en la propiedad y está comentando la propiedad como ejercicio para que los ciudadanos bolivianos y bolivianas puedan viabilizar un negocio comercial con este derecho de propiedad privada que tienen sobre bienes muebles o que tienen sobre bienes inmuebles, valores y otros, y que los pueden negociar de forma legal y legítima en la sociedad boliviana como ejercicio, ya no como derecho o como libertad o como garantía constitucional. Veamos qué dice el artículo 105. Nos va a decir específicamente qué se entiende por propiedad privada, porque como acabamos de ver en el artículo 57 de la Constitución, 56 de la Constitución Política del Estado, no se define ni en el nomen juris ni en el contenido del artículo 56 qué debemos entender por propiedad privada. Y eso es lógico, porque en la Constitución simplemente hablamos de derechos, libertades, que es un solo concepto, y hablamos de garantías constitucionales con las cuales el Estado protege nuestros derechos respecto de restricciones como la propiedad, la función social como
restricciones de la propiedad como la expropiación, la función social y el beneficio colectivo que dimana de una actitud de propiedad privada. Ahora vamos a leer el ejercicio, es decir, cómo los bolivianos podemos realizar multitud de contratos utilizando el Código Civil y ejercitando y comercializando nuestra propiedad privada. ¿Qué dice el artículo 105? Concepto y alcance general. Aquí está el concepto de lo que es la propiedad privada como un acto o un negocio privado que está regulado y normado por el Código Civil. El Código Civil es privado, no es público, y está formado por el Código Civil como conjunto de derechos que tienen las personas y las autoridades sobre todos los tópicos del derecho civil, más el conjunto del derecho adjetivo procedimental civil, que como abogados ustedes lo deben viabilizar para saber cuál es el procedimiento con el cual a sus clientes los van a beneficiar para iniciar una demanda específica y hacer que su cliente recupere un elemento en el ejercicio profesional de su derecho de propiedad privada. Vámonos al concepto. Aquí sí está el concepto. ¿Qué dice el artículo 105? Es un elemento muy importante. Estoy hablando del Código Civil. Artículo 105, parágrafo primero. ¿Qué había sido la propiedad como concepto? Como ustedes pueden ver, el Código Civil tiene nomen juris, porque al ladito del artículo 105, entre paréntesis, dice concepto y alcance general. Es el nombre del artículo. En cambio, en la Constitución no existe nomen juris, aparece el artículo y la descripción e interpretación constitucional, ¿no? Artículo 105, parágrafo 1. ¿Qué había sido la propiedad? La propiedad es fíjense bien que cuando estamos hablando de la propiedad todavía no estamos acentuando en su característica esencial o formas de propiedad que existiesen al interior de la sociedad boliviana o de cualquier tipo de sociedad en el mundo. Simplemente estamos utilizando a secas, como en la Constitución, el concepto de propiedad. La propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, como ya lo manifiesta la garantía constitucional de la propiedad en el 56, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. A ver, interpretemos esta parte del título tercero de la propiedad, disposiciones generales, artículo 105, nomen juris, concepto y alcance general. ¿Qué es la propiedad? Respuesta, la propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse, aquí está su ejercicio, en forma compatible con el interés colectivo, tal como lo establece el derecho y la garantía constitucional. Como es una norma secundaria, aparece en el peldaño número 3 del bloque de constitucionalidad. Esta norma civil está sometida al imperio de la Constitución, que en el mismo bloque de constitucionalidad, artículo 410, parágrafo 1 y 2, indica que la norma superior del ordenamiento jurídico es la Constitución. Entonces, el Código Civil tiene como antecedente la Constitución, una suma de jerarquía superior y jerarquía inferior. Bien, vamos a viabilizar la interpretación en cuanto respecta al ejercicio de cómo podemos utilizar nosotros, las personas, hombres y mujeres, nuestra propiedad privada que la hemos obtenido y que la hemos registrado en un registro especial que se llama Derechos Reales, donde está radicando la publicidad de nuestro derecho. A ver, ¿qué había sido la propiedad? Poder jurídico. ¿Qué permite ese poder jurídico? Tres cosas como ejercicio. Podemos usar nuestra propiedad privada, podemos gozar nuestra propiedad privada. Y aquí fundamentalmente en el tercer elemento se refleja materialmente el ejercicio de la propiedad privada. ¿Cómo se había llamado su ejercicio? Disponer de una cosa
y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo. Entonces, si quieres detener tu propiedad privada, como esta es una norma ordinaria que está por debajo de la norma constitucional, se aferra al concepto constitucional de garantía y dice que la utilización o el ejercicio de la propiedad privada siempre debe estar compatibilizado con el derecho de los demás, que es el derecho colectivo. Pero vayamos a analizar el concepto básico. ¿Qué había sido la propiedad? Había sido un poder. ¿Qué entendemos por poder? Una facultad jurídica que dimana de una norma jurídica en su ejercicio, que está establecida por el Código Civil y que nos permite negociar la propiedad privada. ¿Cómo negociamos la propiedad privada? A través de tres características que tiene este ejercicio de negocio de la propiedad privada utilizando la norma privada del Código Civil. Entonces ya sabemos que la propiedad es una facultad que le concede al propietario de una cosa mueble o inmueble a ejercitarla para obtener su beneficio propio, viabilizando tres acciones que dimanan de la propiedad jurídica concebida como un poder jurídico o de dominio o de arbitrio que tiene una persona sobre una cosa bien mueble o sobre una cosa bien inmueble o sobre un valor que puede negociarlo de forma libre en el mercado. Bien, la propiedad entonces ya la conocemos y también conocemos sus características. Habíamos dicho que las principales características son usar, gozar y disponer, y que el ejercicio se viabiliza a través de las tres, pero en especial a través de la tercera característica, que es el acto de disposición privada. Supongamos ustedes son propietarios registrados en derechos reales con la publicidad respectiva de una casa que tienen sobre la avenida Oquendo de 300 metros, más una mejora consistente en una construcción de una casa de 2 pisos que sirve como protección jurídica doméstica para los que habitan ese lugar específico. Y que en un determinado momento tienen ustedes algún problema o una angustia económica, y para no perderse en esa angustia económica, el derecho civil, en su naturaleza privada, les otorga esta capacidad de ejercicio para salir de ese problema. Tienen la casa, que es una determinada extensión superficial, y tienen las mejoras, que es una casa de 2 pisos donde ustedes viven. Pero alternativamente han contraído, supongamos, un préstamo ante una entidad bancaria privada en nuestro famoso Wall Street Cochabambino de la avenida Nathaniel Aguirre, y ustedes le deben una ingente cantidad de dinero al banco. Entonces corren el peligro de que el banco remate a un precio inferior su bien inmueble y ustedes lo pierdan absolutamente todo. Entonces, para no perder, surge en su amparo esta característica conceptual y de ejercicio de la propiedad privada que está contenida en el artículo 105 del Código Civil. Es decir, que pueden negociar con ventaja económica la venta de su casa antes de que el banco les remate a un precio de gallina muerta su casa y se apodere de un valor mayor con el que ustedes con el que ustedes seguramente lo van a perder absolutamente todo. Entonces, ¿qué pueden hacer con esa su casa para posibilitar la solución de ese préstamo en capital e intereses que tienen común con la banca local? Venden su casa de forma privada, hacen un negocio jurídico estableciendo esta última característica de la propiedad como poder jurídico, que es el acto de disposición. ¿Qué significa el acto de disposición? Que ustedes tienen un poder jurídico, que tienen un arbitrio, que tienen una autoridad sobre ese bien inmueble debidamente registrada como propiedad privada en derechos reales. Por lo tanto, tienen el título de propiedad privada, la venden libremente en el mercado y con una parte de esa venta en el mercado de ese bien inmueble, ustedes podrían pagar perfectamente, obteniendo un precio ventajoso, ¿no es cierto?, de su casa vendida, una cantidad de dinero para cubrir el pago de ese capital y de esos intereses que le adeudan al banco. Y con el resto constituir
con ese pequeño resto que les podría constituir, viabilizar un alquiler, un anticrético, hasta que mejore su situación económica y puedan comprarse nuevamente una casa. Vean entonces que el Código Civil, a través del ejercicio ya no considerado como derecho y libertad, ya no considerado como garantía, les puede viabilizar este ejercicio de esta propiedad jurídica entendida como poder jurídico, utilizando estas actividades de usar, gozar y disponer. ¿A qué se refiere el ejercicio de usar? A que los habitantes que viven en esa casa pueden disponer de forma libre de todas las habitaciones y los servicios de los que consta esa casa, que es una mejora de una casa de 2 pisos. Tiene su baño, tiene su piscina, tiene su living, comedor, y los que viven ahí utilizan perfectamente y usan sin problema alguno de esa propiedad humana. La gozan en el sentido de que pueden obtener un grado de satisfacción respecto del uso de esa propiedad jurídica, y alternativamente saben que como propietarios privados viabilizan su disposición como tercer elemento del poder jurídico para hacer un negocio jurídico con su propiedad privada y solucionar algún problema colateral como de ser planteado en el ejemplo. Por lo tanto, este es un elemento muy importante. Aquí nos vamos a quedar.